Voltaire, Consecuencias de la Ilustración. Gracias a Gemini, fundamental para organizar mis ideas y crear un texto claro y conciso. A Wikipedia por su calidad informativa e ilustraciones y a freepik.es por su material gráfico. Los 3 gratuitos. Imaginemos un viaje en el tiempo. Podemos dividir la historia en grandes etapas para entender mejor cuándo ocurrieron los hechos. Edad Antigua. Desde el año 1 hasta el 500 aproximadamente, fue el tiempo de los romanos y los griegos, grandes civilizaciones que nos dejaron un legado. Es todo aquello que una persona, un grupo de personas o un acontecimiento importante deja a las generaciones futuras. Puede ser algo material, como edificios, libros u obras de arte, pero también algo intangible, como ideas, costumbres o valores. Importante. Edad Media, del año 500 al 1500, fue un período marcado por el feudalismo, las cruzadas y la influencia de la Iglesia. Edad Moderna, del año 1500 al 1800, fue una época de grandes descubrimientos, como el de América, y de cambios importantes en la forma de pensar, como el Renacimiento. Edad Contemporánea. Desde 1800 hasta hoy, hemos vivido revoluciones industriales, guerras mundiales y grandes avances tecnológicos. En este contexto, imagina que estás viendo una película. Para entender bien lo que pasa, necesitas saber cosas como dónde y cuándo ocurre la historia, quiénes son los personajes y qué ha pasado antes. Todo eso que te ayuda a entender la película es el contexto. La Ilustración fue un movimiento intelectual muy importante que ocurrió entre los siglos XVII y XVIII. Los filósofos ilustrados, como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, entre otros, cuestionaron las ideas tradicionales y buscaron construir una sociedad más justa y basada en la razón. La Revolución Francesa de 1789 fue el punto culminante de este periodo y marcó el inicio de una nueva era en la historia. ¡Explotó la tarta! Imagina que Francia era una gran tarta. Arriba, la cereza y la crema eran el rey y la nobleza, que tenían toda la riqueza y el poder. Abajo, el bizcocho era el pueblo, que trabajaba mucho y tenía muy poco. Era una injusticia total. ¿Por qué explotó la tarta? Hambre y pobreza. El pueblo estaba harto de pasar hambre mientras los ricos vivían en lujos. Desigualdad. No todos tenían los mismos derechos. Los nobles y el clero pagaban menos impuestos y tenían más privilegios. Ideas nuevas. Los filósofos de la Ilustración estaban hablando de libertad, igualdad y derechos humanos. Estas ideas inspiraron al pueblo a querer un cambio. ¿Cómo se desarrolló la revolución? La Bastilla. El pueblo de París se cansó y asaltó la Bastilla, una prisión símbolo del poder del rey. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se escribió un documento que decía que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. El rey pierde la cabeza. El rey Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. El terror. Un período de mucho miedo y violencia, donde muchos fueron ejecutados. Napoleón Bonaparte. Un militar ambicioso tomó el poder y convirtió a Francia en un imperio. La Revolución Francesa, un antes y un después. La Revolución Francesa es un hecho importante en la historia. Transformó radicalmente la sociedad y la política. El poder de las ideas. Las ideas de grandes pensadores, como los filósofos de la Ilustración, fueron el motor de esta revolución. Estos pensadores cuestionaron el orden establecido y propusieron nuevas formas de organizar la sociedad. Sus ideas sobre la igualdad, la libertad y la democracia inspiraron a millones de personas a luchar por un futuro más justo. La importancia de la filosofía.
La filosofía nos enseña a pensar de manera crítica y a cuestionar todo. Al explorar preguntas fundamentales sobre la vida, el mundo y nosotros mismos, desarrollamos nuestra capacidad para analizar situaciones complejas y tomar decisiones informadas. Además, la filosofía fomenta la empatía, ponerte en la piel de otra persona y vivir sus circunstancias, y la tolerancia, al invitarnos a comprender diferentes puntos de vista. Para terminar, gracias a filósofos como Voltaire y Rousseau, entre otros, a este lo aprenderás en el vídeo siguiente, disfrutamos, aunque no en todos los lugares del mundo, de igualdad. Todos los seres humanos nacen con los mismos derechos. Democracia. Los gobiernos son elegidos por el pueblo. Estado de Derecho. Las leyes se aplican por igual a todos.